Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo Hola. ¿Me oyes? ¿Me Sí, oís? Sí, sí. Ok. sí, sí. Bienvenidos a Nueva Hora del Eneagrama, espacio para el descubrimiento, para el debate, para explorar nuevas ideas. Y hoy con un tema muy interesante que nos tiene a todos súper intrigados porque es Eneagrama y electricidad, de la mano de Aritz Olivarrena. Hola Aritz, bienvenido. Hola a todos y todas. Bueno, hoy Aritz nos trae este tema que nos tiene a todos expectantes y Aritz es profesional acreditado por la IA, es miembro de nuestra junta directiva, da clases de Enneagrama habitualmente y nos trae este tema. Aritz, siempre solemos dar, ya sabes, alguna forma de contacto de nuestros ponentes. En tu caso, quien quiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo puede hacerlo? A través de LinkedIn, poniendo mi nombre y mi apellido, Aritz Olivarrena, me podéis localizar. Perfecto. Pues si te parece, vamos dando comienzo. Aritz, bueno, no sé cómo es el formato de lo que nos traes hoy. Tú eres el jefe, este es tu espacio. Cuéntanos cómo va a funcionar. Vale, os cuento. Vamos a empezar haciendo una pequeña introducción de la ley del 3, ley del 1, ley del 3, hablando un poco de esa parte. Después pasaremos a hacer una pequeña explicación de una parte de la electricidad, que es algo sencillo, espero no aburriros mucho, en la cual yo veo una cierta relación de 3, ¿no? Que puedo utilizar como analogía para poner cómo se comportan los instintos Ujú. y a partir de ahí cómo también los centros y nuestro eneatipo, aunque no voy a entrar en describir eneatipos ni mucho los instintos ni los centros, con lo que vosotros sabéis o tendréis que ir encajando ahí, como también el eneatipo en su versión extrovertida, introvertida o centrovertida da como un ingrediente más en esta teoría que os traigo, ¿no? que está en versión beta y creo que este es el sitio adecuado para exponerlo y para que luego me deis un poco feedback. Genial. ¿Qué os parece? ¿Cómo quieres que, o sea, tú vas haciendo la exposición y vas parando por temas y dando paso a la gente o prefieres las preguntas al final? ¿Cómo quieres un poco que lo organicemos? Yo creo que es mejor que haga la exposición y después las preguntas, más que nada por el tiempo. No quisiera extenderme, pero tampoco lo tengo, no sé cuánto me voy a alargar, no lo tengo del No, todo medido. tranquilo. ¿Vale? Y espero que no se os haga aburrido la parte de la electricidad o lo que voy a explicar, porque es necesario entender eso un poco para luego que nos sirva como analogía. ¿Vale? Voy a hablar también de algunas partes del Cuarto Camino. Ahora estoy en un grupo del Cuarto Camino, en una escuela, y también, bueno, quiero que cojáis todo como una interpretación mía, ¿vale? Es decir, si cito algo, no penséis en ningún momento que es lo que realmente tendría que interpretarse, ¿no? Sino que es como yo lo veo desde mi desde mi capacidad de comprensión actual y desde ahí quiero que lo cojáis, ¿vale? Y al igual que la electricidad, si hay alguien aquí que sea un experto en electricidad, podrá encontrar, ¿no? muchas partes que se podrían desmenuzar más o buscar otras correlaciones. Y lo mismo con el enneagrama. Pero veréis que hay como diferentes escalas, ¿no? Y ahí es donde se puede matizar mucho más. Entonces, bueno, lo vamos viendo, si os parece. ¿Eh? Empieza a compartir pantalla. Genial, cuando quieras. Bien, en esta primera pantalla pongo un átomo, veremos que hablaremos un poco del átomo y os pongo también un coche eléctrico porque realmente mi profesión, yo soy mecánico, soy también formador técnico para mecánicos y desde ese área vienen mis conocimientos de electricidad. Tampoco soy un grandísimo especialista en electricidad, pero sí que es una parte importante cada vez más en los automóviles, ¿no? Entonces, yo llevo ahora como unos 10 años, un poquito más, que empecé con el enneagrama y con estas cosas, y yo digo que pasé del conocimiento del auto al autoconocimiento.
Ahí voy combinando las dos partes y no sé en cuál voy mejor, creo que en la primera. Vale. Como ha despertado mucha expectación esta presentación, me han preguntado pues, por varios sitios, pero ¿de qué vas a hablar? O como es algo un poco extraño, ¿no? Estamos más acostumbrados a contrastarlo con personas y maneras de comportarnos. Bueno, en un primer momento, y es una cosa que también me gusta, si a mí me dijeran que alguien va a hablar de eneagrama y electricidad, pensaría que Nikola Tesla va a estar por ahí, ¿no? Sería una de las primeras cosas que pensaría, con todos estos temas como matemáticas vorticiales, el número 369, el toroide, la física cuántica, partículas subatómicas. Todas esas cosas a mí me gustan, me entusiasman desde mi punto de conocimiento, pero no voy a tratar tanto de eso. Y como me dijo mi amigo Andoni, que tenía que estar, le voy a poner falta, me preguntó a ver si voy a hacer una exposición de cómo se electrocuta cada eneatipo. Tampoco he encontrado voluntarios, así que lo dejaremos para la segunda parte. Vale. Entonces lo que voy a hacer es una analogía entre la electricidad y el eneagrama. Como podéis ver, les comentaba a las compañeras que justamente he descargado el PowerPoint del Drive, lo tenía en la oficina y se me ha descuadrado toda la presentación. Y después no ha funcionado el micro y tal, y veremos que por algo me está haciendo resistencia esta presentación. Y bueno, Resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica también, en una parte. Vale, entonces vamos a ir viendo un poco las leyes del eneagrama muy por encima. Y la ley del 1, como todo esto es como yo lo entiendo. ¿Vale? La ley del 1 parte de la idea, que también se dice en el cuarto camino, de que tenemos un universo que es creado por un absoluto, digamos, un absoluto increado. Si nosotros viviéramos en ese universo, estaríamos solamente bajo la influencia de una ley, es decir, nuestra voluntad se podría ejecutar a voluntad, ¿no? Nunca, mejor dicho, sin oposición alguna. Esto en el eneagrama lo representamos con el círculo. ¿Okay? Pasando al siguiente escalón, el absoluto increado crea la manifestación en base a tres fuerzas que serían la ley del 3. ¿Vale? Y también se va escalonando. ¿Okay? Entonces, en este orden de manifestación del primer escalón de la ley del 3, existirían tres voluntades o tres leyes. ¿Vale? Vemos que si dividimos la unidad entre 3, el resultado es 3,3 infinito, ¿no? Hasta el infinito. Vale, entonces la creación se pone en marcha en base a tres fuerzas. Son la fuerza activa o afirmativa, ¿no? La fuerza pasiva o negadora y la fuerza neutralizante y conciliadora. Es decir, ponemos en marcha una acción, algo se nos va a oponer y a partir de ahí hay una tercera fuerza que no podemos ver que dará pie a un resultado. Si nosotros estuviéramos en el primer escalón de la ley del 3, tendríamos, queremos hacer algo, algo se nos opone y a partir de ahí sale un resultado y ese resultado sería fijo, digamos, ¿lo consigo? No lo consigo, no habría ninguna ley más o ninguna fuerza más que interfiriera ahí. ¿Vale? Entonces es acción, reacción y conciliación. La primera fuerza es la fuerza afirmativa, que es la que nosotros ponemos en marcha. La segunda fuerza es lo que se va a oponer a que eso se pueda dar, ¿no? Por ejemplo, es, quiero un trabajo, pero tengo que superar una oposición. Además, cuando lo puse dije, es que le llaman oposición. Se opone a que yo consiga ese trabajo. Casualmente, ¿no? Y ahí tiene que entrar una tercera variable que nosotros no podemos ver. Sí podemos ver su resultado, pero no podemos ver esa tercera variable. ¿Vale? Entonces, quiero el trabajo, algo se opone, entrará una tercera variable y el resultado será, ¿consigo el trabajo o no consigo el trabajo? ¿Vale?
entrará una tercera variable solamente si estuviéramos en el primer escalón de la creación en base a 3. ¿Vale? Aquí he querido poner un párrafo de un libro de Maurice Nicoll. Maurice Nicoll es un autor del Cuarto Camino, y en su libro de comentarios psicológicos, primer tomo, ¿vale? Cita este párrafo. Lo leo. El absoluto que solo tiene una ley o increado, y a partir de ahí pasamos al primer orden de creación, que tiene 3 voluntades, ¿vale? Pero vamos bajando y en el segundo escalón tenemos 6 órdenes, ¿vale? De leyes. Y si vamos bajando, se va duplicando. 12 órdenes de leyes. Hasta el mundo en el que nosotros vivimos, que estamos bajo la influencia de 48 órdenes de leyes. Quiere decir que entre que yo quiero ese trabajo y apruebo la oposición, hasta que lo consigo y lo ejecuto, por el medio va a haber otras tríadas que pueden complicarnos la vida. ¿Vale? Entonces, se dice que las 3 fuerzas provienen de la unidad. Esta unidad denominada absoluto es denominada el absoluto, lo cual significa que no está condicionado ni limitado en modo alguno, y por lo tanto no está bajo ley alguna, salvo su propia voluntad. Ya que las 3 fuerzas son necesarias para cualquier manifestación, el absoluto es inmanifestado o increado. ¿Vale? Esto se entiende. La ley del 1 es la gallina al huevo, lo que él quiera, y a partir de ahí su voluntad se hace. A partir de ahí pasamos a primer escalón de 3 partes que van a empezar a materializar la realidad. ¿Vale? El absoluto está más allá de todo pensamiento humano. La creación avanza descendiendo verticalmente hacia una creciente densidad de leyes y cada vez más lejos del absoluto. Como veremos en el rayo de la creación, la Tierra está en un nivel muy bajo en la escala vertical del universo. ¿Vale? A más órdenes de leyes, más mecanicidad. ¿Vale? Si estamos en una estructura en la cual hay muchas tríadas y muchas combinaciones por encima de nosotros, la inercia que tiene ese sistema nos va a arrastrar muchísimo más. Y nuestra voluntad ya no está en base a 3. Está sometida a muchísimas más influencias y leyes que pesan sobre nosotros. También, ¿no? Se va entendiendo. Si no, al final me preguntáis. Por ejemplo, quiero ese trabajo. Hay que superar una oposición. Consigo el trabajo. Ok, hasta aquí, como hemos visto antes, tendríamos 3 órdenes de leyes y se crearía una realidad en la cual yo consigo el trabajo o no consigo el trabajo. Si seguimos adelante, en realidad es que esa tríada va a tener dentro pues otra serie de tríadas. Ya después de que me han dado la plaza, me levanto para trabajar. Una tríada más pequeña, el triángulo amarillo. Algo se va a oponer, mi coche no arranca, por ejemplo. A partir de ahí, tenemos que crear otra nueva realidad. Decido ir en metro, por ejemplo. Y como veréis, en la ley del 3, cuando se va creando la parte de arriba, digamos, la nueva realidad, se convierte en la parte afirmativa de la siguiente tríada. A partir de ahí, decido ir en metro, pero mi parada está en obras. Otra oposición. ¿Veis qué es? Yo quiero hacer algo, algo se opone. Dependiendo cuánto se oponga, se solucionará de una manera o de otra manera. ¿Vale? Y de la tercera fuerza. Camino hasta la siguiente parada. El metro llega enseguida. Poca resistencia. Y finalmente, llego al trabajo que he conseguido. Entonces, esto es lo que a nosotros nos ocurre. Estamos bajo muchísimas órdenes de leyes, y para completar una tríada a una escala mayor, tenemos que sortear muchas tríadas por el medio. ¿Vale? Entonces, la tercera fuerza no la podemos ver. Nosotros solamente podemos ver la fuerza que nosotros ponemos en marcha, la acción que nosotros ponemos en marcha, y podemos intuir, en base a
a nuestras, digamos, deducciones, qué se nos va a oponer y en qué intensidad se nos va a oponer. Y la tercera fuerza va a ser algo así como una oportunidad o una posibilidad, que podría generar un resultado. También puede entrar la tercera fuerza de arriba y va a tener una solución más positiva, o puede entrar una fuerza inferior, dependiendo, ¿no?, de en qué nivel estemos y cómo estemos jugando con esas fuerzas, con lo cual nos daría un desenlace negativo. A partir de ahí, la realidad creada por la ley del 3 se va a ir manifestando y evolucionando en base a la ley del 7. ¿Vale? Y ahí va la hexada. Entonces, cada evento nuevo creado por la ley del 3 se desarrollará o comenzará una octava que puede ser finalizada o puede ser rota. Y así vamos creando la realidad. Entonces, nosotros, he puesto de qué están hechas las cosas, pero también las personas, es decir, la materia, está compuesta por átomos, ¿vale? Y la conjunción de dos o más átomos van haciendo moléculas. Y a partir de ahí se va creando pues, los materiales, todos los minerales, ¿no? Es decir, somos una mezcla de electrones, ¿no?, en combinación. Lo leo rápido. La materia está formada por átomos y moléculas que se unen para formar los sólidos. Cada átomo está compuesto de un núcleo con carga positiva y unos electrones que orbitan a su alrededor. El núcleo, a su vez, está formado por protones con carga positiva y neutrones, que se denominan nucleones. Estos nucleones están formados por quarks. Espero no daros mucho rollo, pero quedaros que somos cuerpos eléctricos. Es decir, la materia está formada y todo, ¿no?, por cuerpos, por átomos que están formados por tres partes. ¿Vale? Bien, los protones yo los veo como positivos afirmativos, ¿no? Electrón sería negativo. Y los neutrones no tienen carga, son la parte neutralizante o conciliadora. ¿Vale? También se dice que los polos opuestos, es decir, si tenemos positivo y negativo, se van a atraer, y los polos iguales se van a repeler. ¿Vale? Entonces yo ahí pongo la pregunta. ¿Esto es seguro? Seguro esto es lo que nos dicen en la escuela, pero la pregunta que nos podríamos hacer es decir, si los polos iguales se repelen, ¿cómo puede ser que aquí en el núcleo del átomo que vemos que tenemos, ¿vale? Y de ahí empecé a mirar a su nieto, escrito por Gurdjieff. Empecé a hilar esas partes, ¿no? Y vi que en física, en química, los que estudian los átomos, los físicos sobre todo, hablan de una fuerza que se llama la fuerza fuerte. ¿Vale? Muy original. Podéis mirar por YouTube, por internet, y hay una fuerza, digamos, desconocida, que está manteniendo unidos los protones dentro de un átomo, que son de la misma carga. ¿Vale? Y además es una fuerza que de muy corta distancia, solamente afecta a esa parte. ¿Vale? Y es capaz de mantenerlos unidos. ¿Vale? Entonces, en el capítulo 18 de Relatos de Belcebú a su nieto, Belcebú es testigo de un experimento en el cual separan las tres partes activas del Okidanok. ¿Vale? Ahí os he puesto el Okidanok, omnipresente y omniabarcante, le llaman. Es decir, sería como omnipresente y abarcante en todo el universo. Hay una materia que se llama Okidanok, que está compuesta por tres partes. ¿Vale? Que son, como la mayoría de los nombres de Relatos de Belcebú, ¿no? Anodatius, Catodatius y Paraijactanoidse, algo así. ¿Vale? Entonces, como veis ahí en el dibujo,
Tenemos un positivo, un negativo y una variable, que veremos ahora. En el experimento que realizan, el que preparan para que Belcebú pueda ver esas partes, separan las tres partes activas del Okidanok, omnipresente y omniabarcante, y crean como un entorno específico en el que van experimentando con ellas y las van liberando. ¿Vale? En una primera fase y en un entorno especial liberan la parte positiva y la parte negativa. ¿Vale? Que serían como lo podríamos entender como los protones y los electrones. Y se da un efecto ahí de atracción en el cual Gurdjieff cita que es lo que los seres humanos llamamos las causas de la luz artificial. Yo entiendo que se refiere a la electricidad. ¿Vale? Y después va liberando la tercera parte activa del Okidanok, y el impulso que estas partes, el impulso, digamos, súper fuerte que estas partes tienen a fusionarse en un todo único, les deja a todos absolutamente cegados con los órganos de la vista inútiles durante cierto tiempo. Y además, en otro segundo experimento, van liberando la tercera parte activa en diferente intensidad, y en un pedazo de cobre que van ahí, que tienen ahí, se va evolucionando y involucionando, de manera que va cambiando a ser diferentes metales. Quiere decir con esto que se está dando a entender, o a mi entender, se explica cómo, en base a las vibraciones que se perciben desde el universo, desde diferentes partes del universo, dependiendo de la escala o desde la misma creación, se va a materializar a través del Okidanok todos los elementos que tenemos, que crean los planetas, que crean la Tierra, de los cuales nosotros también estamos creados, y que están creados por átomos que tienen protones, neutrones y electrones. ¿Vale? Bien, fijaros la fuerza, ¿no?, que esto tiene. Si leéis ese capítulo, podéis llegarlo a ver, ¿no?, que si nosotros jugamos con el electrón, ¿no?, con un electrón de la capita superficial rascando un poquito en el átomo, ¿qué hay? Tenemos la electricidad. Pero si jugamos con el impulso a fusionarse de las tres partes activas del Okidanok, podemos obtener electricidad o podemos obtener energía nuclear o una bomba atómica. Esa es la energía que hay contenido en el núcleo de un átomo, que es micrométrico. Y es que está manteniendo eso junto. ¿Vale? Eso es un poco lo que yo interpreto que Gurdjieff está explicando. Hay una energía que viene de la creación, que va en base a tres partes, que todo lo pone en marcha, todo lo crea en base a sus densidades, a las vibraciones que recibe, se va materializando todo donde corresponde, y esa parte, ¿no?, pues dará, por ejemplo, pues los electrones que van a componer determinado material, y con eso iremos haciendo las moléculas, etc. Es decir, sabéis, ¿no?, que haciendo una reacción en cadena y jugando con los neutrones o los protones, podemos hacer una bomba de neutrones que se puede llevar por delante Madrid así de fácil, y esa energía está contenida ahí. Vale, en la electricidad realmente lo que hacemos es utilizar un átomo y quitarle en su equilibrio, ¿no?, que se describe ahí como el Okidanok tiende a equilibrarse y también tiende a materializarse en cierta medida, ¿vale? Pero tiende a equilibrarse. Entonces, los átomos, describiendo ahí qué es la electricidad, ¿no?, los átomos serían la parte del núcleo, y en la parte de afuera, dependiendo del elemento, vamos a tener los electrones por ahí circulando, ¿no? Entonces nosotros podemos jugar con quitar un electrón
de un sitio y ponerlo en otro. Cuando yo esas dos partes las vuelva a acercar o las conecte a través de un cable, van a buscar el equilibrio. ¿Vale? El electrón que yo le he quitado de un sitio va a querer volver a su sitio. Y la circulación de ese electrón a través de ese cable es la electricidad. ¿Vale? Como veis en la imagen, tenemos dos átomos, que los átomos deben de tener el mismo número de protones, neutrones y electrones. En el de la izquierda le hemos quitado un electrón, los azulitos, los de afuera son electrones. Al quitarle uno, tiene más positivos que negativos y se le llama ion positivo. Y en el derecho le hemos prestado uno y sería un ion negativo. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos una batería, lo que hacemos es poner unos materiales a los cuales les vamos a quitar electrones, los vamos a poner en el otro sitio, y cuando ponemos en conexión las dos partes de la pila o de la batería, van a querer volverse a equilibrar y pasarán por una bombita o por lo que sea, y el paso de esos electrones por esa lámpara o lo que pongamos, generará el efecto de la luz o de lo que queramos mover, ¿no? Un motorcito, lo que sea. A ver, que me voy cambiando aquí. Minimizar esto. Ahí. Vale. Vale, entonces, como os he dicho, yo vengo del mundo del automóvil y la electricidad la describiría, entre otras cosas, aparte de como os lo he dicho ahora, es decir, como algo que podemos también acumular o generar. ¿Vale? Porque la teoría que yo voy a exponer un poco es cómo la gastamos, digamos, o cómo lo ponemos a funcionar, pero también, analizando aquí en la electricidad, podemos ver cómo almacenamos la energía, porque nosotros tenemos unas baterías internas, ¿no? Que nos quedamos más cansados o menos cansados, y cómo las generamos. Un coche tiene un generador y tiene una batería. Nosotros también tenemos las dos cosas. ¿Vale? Y también tenemos un combustible. En base al combustible que nosotros comamos, pues tendremos también unos efectos, podremos generar más energía, podremos almacenar más energía. Vale. En nuestro caso, pues serían los alimentos, la energía que almacenemos y también cómo la gastamos. ¿Vale? Hay bastantes formas de generar electricidad, ¿vale? Las más usuales son por electromagnetismo, también puede ser por fricción, y ahí he querido poner una foto, ¿no? Como con la fricción entre dos personas también se ponen a los electrones a tope. ¿Vale? Y sabéis, bueno, volviendo un poco a la diapositiva a esta, la anterior, que la fricción pone en marcha emociones negativas, y las emociones negativas son el principal drenaje de energía que podemos tener. Y otra cosa que también me llama la atención, pero no lo he confirmado ni nada, ¿no? Es que al átomo solamente se le puede quitar electrones, que son negativos, o se le puede ceder electrones. Es decir, no se le puede decir sé más positivo o sé menos positivo, sino quítate negatividad, ¿vale? Sé más o menos negativo. No sé si eso se podría extrapolar a las personas o no, pero si fuera así, es decir, para ser más positivos lo que tendríamos que hacer es quitarnos capas de negatividad. Y el resultado sería que somos más positivos. Bien, la analogía va a ser con respecto a la ley de Ohm. Supongo que casi todos la conoceréis, o por lo menos, bueno, en la escuela se da, ¿no? La ley de Ohm. Y la ley de Ohm pone en relación tres partes, ¿vale? O tres conceptos. Los voltios, que son la tensión, los ohmios, que son la resistencia, y la intensidad, que son los amperios. ¿Vale? Entonces... alguien, Victoria, al que le corresponde recibirlo. Vale. Entonces, veis que son tres partes, y estas tres partes tienen una proporción entre ellas. ¿Vale? Y esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Voy a intentar explicar un poco lo que son los voltios, los ohmios y los amperios. ¿Vale? Y aquí os he puesto pues, un circuitillo eléctrico
Dos circuitos. Arriba tendríamos una bombillita con una batería que veis que tiene su polo positivo y su polo negativo, ¿no? Y en un lado habrá iones positivos, en el otro habrá iones negativos. Cuando nosotros ponemos o encendemos nuestro móvil, va a empezar a circular, a consumir, hasta que se van a igualar. Cuando se igualan, ya no hay diferencia de carga, de potencial en el uno y en el otro, la batería se ha gastado. Tenemos que hacer algo para que se vuelva a cargar, ¿no? A descompensar. ¿Vale? Y en el circuito que sale abajo la pila, tendríamos la pila, que es el voltaje, la R que hay abajo, que sería una resistencia. Acordaros que nosotros queremos hacer algo nos pone resistencia, como le ha pasado a mi micro y a mi presentación. ¿Vale? Y en base a eso, tendremos una proporción con la intensidad. Bien, para explicar la electricidad a mis alumnos, yo les hago una analogía con el agua. ¿Vale? Entonces, los voltios serían la presión. Si comparamos electricidad con agua, serían la presión. ¿Vale? La resistencia sería la resistencia al paso que me pone, por ejemplo, en el agua, un tubo. Y la intensidad sería la cantidad de agua que pasa por ahí, o la cantidad de electricidad. Entonces, vemos a este niño que está ahí soplando, nosotros nos imaginamos que nos llenamos la boca de agua. Si queremos soplar el agua por una pajita, la cantidad de agua que va a salir por la pajita dependerá de lo ancha que sea o estrecha que sea la pajita, que sería la resistencia que nos va a poner, y de la fuerza con la que yo sople, de la presión. Si soplo más fuerte, imprimo más presión, va a salir más rápido, va a pasar más cantidad. ¿Vale? La ley de Ohm nos viene a decir eso. La cantidad de electricidad que pasa por un cable dependerá de la resistencia que ese cable ponga, si es un cable muy grande o muy pequeño, y de la fuerza con la que nosotros soplemos. La fuerza que soplamos es el voltaje. Si yo tengo más voltios, estoy soplando con más presión. ¿Vale? Entonces, normalmente los coches funcionan con 12 voltios, nuestros móviles, dispositivos portátiles, tal. Si miramos la batería es de 19 voltios más o menos, y en los enchufes tenemos mucho más, ¿no? Tenemos 200 y pico. Entonces, hay sistemas para equilibrar eso. Pero aquí lo que me interesa, y si queréis igual, si hay alguna pregunta o alguien que no lo entienda, podríamos parar, porque en base a esto es la analogía, ¿no? Es decir, tenemos fuerza activa, ¿cuánto soplo? Voltaje. ¿Soplo más? Más voltaje, ¿no? Fuerza de resistencia, el conductor, ¿vale? Si yo soplo por una pajita muy gorda, sale el agua muy fácil. Si soplo por un tubito de un chupachus, aunque sople muy fuerte, me pone mucha resistencia. Y el resultado de esas dos variables será la cantidad de agua que pasa o la cantidad de electricidad. Si alguien quiere preguntar, si no, seguimos. A ver, como nos vemos, porque está Aritz, estamos viendo la pantalla de Aritz, si alguien tiene alguna pregunta, que lo ponga en el chat. A ver. Yo creo que podemos seguir, ¿no? Yo hasta aquí más o menos está Vale. claro. Yo estoy deseando, Todavía no ha empezado. que unas todo esto con el enneagrama, a ver qué pasa. Vale, llegará, llegará. Vale. Vale, entonces mi observación es que si utilizando esta ley de Ohm como analogía en base a 3, que es una proporción que yo entiendo muy similar a lo que os he contado al principio, yo asocio que si tenemos el instinto transmisor, somos personas de mayor voltaje. Los transmisores tienden a solucionar bajo estrés, sobre todo, sus situaciones, imprimiendo más voltaje a ese evento. ¿Vale? Los de instinto conservación tienden a poner más resistencia a esos eventos. Y los de instinto social o navegador sería como la consecuencia, porque es la cantidad de
relaciones, de contactos, etcétera, que se pueden hacer dependiendo de las otras dos variables. ¿Vale? A ver si entendemos así mejor la ley de Ohm. ¿Vale? Bien, la ley de Ohm viene a decir que hay tres partes, ¿no? Que tres cosas que se relacionan para que la electricidad pueda circular. Recordad que somos cuerpos eléctricos, que los impulsos eléctricos están circulando constantemente por nosotros. Funcionamos así y estamos hechos de eso. ¿Vale? La relación de la ley de Ohm, con dibujitos para que se entienda mejor, la primera analogía que es con los instintos. Es decir, el amarillito que está ahí empujando sería uno con tendencia más transmisora. ¿Vale? El que está arriba con el gorro, cerrando el paso, yo lo asocio más a un instinto de conservación preferido, dominante, ¿no? Y el que está en el medio es el que está intentando pasar, es, digamos, la consecuencia que yo lo asocio con el instinto social o la navegación. ¿Vale? ¿Cómo asocio esto? El más difícil de entender para mí es el social o el navegador. Supongamos que tenemos un evento pues, en una fábrica o en una asociación o lo que sea, ¿no? Hay que tomar una decisión, una solución. Los transmisores van a tender más a decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Tenemos que pasar todos de aquí hacia allá. Pónganse uno por uno que les voy a ir empujando. ¿No? Dirían, venga, no vamos a pensar mucho, vamos a imprimir más soluciones, más iniciativas, más presión, ¿vale? Más voltaje. Los navegadores que están ahí pensando, sociales, pues tenderán a decir, bueno, vamos a hacer un comité, vamos a tener una reunión, vamos a tener en cuenta todos los puntos de vista. ¿Vale? Son cosas que no son compatibles. O tienen una relación entre ellas, mejor veremos. Y los conservación tenderán a decir, bueno, vamos a ver cómo están las cosas, qué es lo que tenemos ahora, a sentar un poco las bases, y van a tender a poner más resistencia. ¿Vale? Bueno, avanzo un poco, que se va a entender mejor. Vale, tenemos ahí la conservación. Vale. Aquí, como yo soy de Pamplona, tampoco es que sea taurino, espero que no haya ningún antitaurino que se vea ofendido. Os voy a poner otra analogía de las tres partes con las personas. Es decir, la intensidad de electricidad que pasa por un cable o la cantidad de personas que pueden pasar por esa calle que tenemos arriba, dependerá de dos variables. El voltaje que haya, veis que la calle arriba es a las 8 menos 5 y la calle abajo es a las 8 en punto. Lo que ha aumentado ahí es algo que de repente imprime muchísimo más voltaje a la situación, ¿no? Y puede ocurrir que si a nosotros algo se nos resiste tanto, aunque tengamos un altísimo voltaje, ¿no? Como pueden tener esos toros de empuje, a veces se hacen montones que tienen tanta resistencia que no pueden pasar y se quedan todos ahí. ¿Vale? Sería un evento que a nosotros nos pone muchísima resistencia y nos sobrepasa. ¿Vale? Con esto quiero relacionar que veamos que es fuerza de ímpetu, de empuje, resistencia y consecuencia es cuánto pasa. Vale, voy a ir haciendo ahora un poco la analogía con los instintos y la ley de Ohm, ¿no? Y a ver si os va cuadrando. Lo que yo veo es que los transmisores, los sexuales, van a tender, como he dicho antes, ¿no? A solucionar las situaciones a base de empuje. De empuje, es decir, si hay que estar el tiempo que haga falta, si no tenemos que comer hoy a su hora, no comemos, y lo que sea para sacar adelante este proyecto, y hay que hacerlo y ya está, hay que meter 10 horas, metemos 10 horas, lo que sea, ¿vale? Empuje, presión, sin mucha reflexión algunas veces, ¿no? La manera, digamos, el recurso más fácil que tiene un transmisor sexual
de hacer las cosas es a base de confiar en su propio empuje y que puede imprimir ese empuje en los eventos y en los grupos. Y aquí lo que yo veo es que lo que se le va a poner enfrente, recordar un poco lo que hemos estado viendo antes, esta sería la fuerza activa, yo pongo en marcha algo, y lo que me va a frenar ahí va a ser la resistencia. ¿Vale? En la ley de Ohm sería la resistencia. En este caso serían las cosas que tengan que ver con la conservación. ¿Vale? Supongamos que en un grupo tenemos transmisores y conservación. Los transmisores dirán, bueno, vamos a terminar esto hoy, que nos lo quitamos, estamos hasta las 11, hacemos lo que sea, vete a por esto corriendo, tenderán más a hacer eso, ¿no? Y los conservación dirán, no, para mí yo quiero comer a mi hora, además tengo mi dieta y quiero parar a tal, y luego tengo mis cosas que son preferentes. Son dos cosas que son enfrentadas. ¿Vale? Sería una la fuerza activa, otra la fuerza pasiva. Y la consecuencia de esas dos sería el instinto navegador o la cantidad de cosas de eventos que se puedan solucionar. Si tenemos, por ejemplo, 3 personas, esto lo dice más o menos Mario Sikora, y ahora os digo también porque hay cierta analogía con cómo Mario plantea los instintos. Mario Sikora dice que en una empresa donde haya transmisores conservadores, ¿no? Conservación o preservadores, como se dice en su método, y navegadores, ante una crisis, los transmisores van a pensar, vamos a buscar una maquinaria mejor, vamos a buscar más clientes, vamos a tirar hacia adelante. Los conservación van a decir, bueno, espera, vamos a ver con qué recursos contamos, vamos a ver si todo el mundo es necesario, vamos a reestructurar bien y los pasitos poco a poco, es decir, tender a conservar, y los navegadores se van a quedar viendo qué es lo que pasa. Un poco es como él lo dice, exactamente así, se quedan viendo qué es lo que pasa y hacia qué lado me decanto, ¿no? Dependiendo de esa situación. Tendiendo más a buscar el consenso o dependiendo cómo gestionen, pues hacer un comité, hacer todo eso, ¿vale? Seguimos con el siguiente, no sé si aquí os cuadrará. Bueno, una cosita más que sí quería decir es que en la teoría de Mario, por ejemplo, él dice que los instintos siempre van en un orden, ¿no? Que tenemos primero si tenemos primero el transmisor, el segundo será el conservación y el tercero será el navegador, ¿vale? Y además dice, el primero, nuestro preferido, no tenemos que hacer casi nada con él porque está más que cubierto, tenemos que poner el foco en el segundo, es decir, como transmisor, tendría que poner el foco en la conservación, en mis procesos, en mis estructuras, en mis rutinas, etcétera, etcétera, ¿vale? En mi economía, todas estas cosas, ¿no? que los transmisores no se ocupan bien de ellas, pero les preocupan, ¿vale? Lo que dice Mario es que tu segundo instinto es el que te preocupa mucho, pero del que no te ocupas bien. ¿Por qué? Porque bajo estrés las circunstancias te van a empujar a que vuelvas al tuyo. Y dices, bueno, esto se soluciona como siempre. Venga, a base de empuje, ¿no? Y en el sistema de Awareness to Action se dice que el tercero es el ciego, o el que prácticamente, si eres una organización, pues podrías subcontratar. ¿Vale? En el caso que yo propongo, digo, a los transmisores, al sexual, se le opone la fuerza de conservación. Es decir, si yo soy conservación, siempre voy a tener esa lucha de oposición entre querer atender eso que sí me preocupa un montón, pero que no consigo hacer bien. Y que cada cierto tiempo pues, me puede traer problemas de salud, problemas o económicos o de incertidumbre total porque no tengo una constancia, no tengo procesos, no tengo estructura. ¿Vale? Bien, avanzamos con los siguientes a ver si os va cuadrando. En el caso del instinto de conservación, la fuerza activa de la tríada sería la conservación. Quiere decir, una persona con instinto de conservación preferente pondrá por delante o dará prioridad a decir, yo quiero
comerme mi comida que me preparo, por ejemplo, que me traigo al trabajo, no quiero comer cualquier cosa, o quiero tener mi agua, o quiero hacer mi deporte, o quiero tener mi casa de una determinada manera, me gusta tener mis cosas organizadas, mis rutinas, la seguridad también será algo importante, ¿vale? Entonces, eso chocaría, lo que se le va a resistir sería la parte navegadora. Pero, sí, la parte navegadora. Mira, esto se me ha cambiado la presentación. Vale, entonces lo digo, vale, a los conservación se les opone, digamos, la parte social. ¿Cómo veo yo que esto ocurre? Si yo como conservación quiero tener mi casa de una determinada manera, mis cosas organizadas de una determinada manera, que esto me dé seguridad, quiero tener también mi dieta, etcétera, si voy metiendo más personas en esa organización, esas personas me van a hacer resistencia, me van a desorganizar, me van a tocar mis cosas. Y sin embargo, el conservación también, como yo lo veo, busca o entiende que hay seguridad en el grupo. Y también le gusta tener amigos y tener familia, pero hay como una fuerza enfrentada que es la que le va a hacer resistencia. A que si tengo que tener en cuenta horarios de otras personas, ya no puedo comer cuando yo quiero. Si tenemos que viajar a no sé dónde, ya no puedo dormir como a mí me gusta en tal sitio. Y es donde yo veo ese choque. ¿Vale? En el caso de conservación, la tercera fuerza, o la que tendríamos como conclusión, digamos, o como consecuencia, sería la fuerza transmisora o sexual. Que yo veo que, dependiendo de cuánta resistencia pone en conservación y de cuánto o de cómo deja que funcione su vida social, a partir de ahí podrá conseguir un poco más o un poco menos de empuje, de voltaje. Vale, es como una consecuencia. Por ejemplo, en el tema del transmisor, que esto sí lo he hablado con varios, y todos han coincidido en que dependiendo de cómo tenga cubierta su parte de conservación, es decir, si tiene sus cuentas bien, si tiene su casa organizada, sus rutinas, si todo está bien, un transmisor consigue equilibrar su parte sexual, que sería la afirmativa, su parte de conservación, que sería la que le niega. La consecuencia va a ser que va a poder tener una vida social bien atendida. ¿Vale? Entonces, el equilibrar esas tres partes, teniendo en cuenta cuál es la activa y cuál es la que se opone, te da la conclusión de poder tener equilibrada la tercera. Y en el caso del navegador o del social, tienen un poco la particularidad que en la misma ley de Ohm se dice, no podemos, es decir, lo leo lo amarillo, importante saber que no podemos variar la intensidad, la cantidad, ¿no? digamos, de relaciones, la cantidad de contactos, la cantidad de personas, que es lo que le importa a un navegador, ¿no? a un social. No podemos variar la intensidad de un circuito de forma directa. Según la ley de Ohm, para hacerlo tendremos que obligatoriamente modificar o la tensión o la resistencia. ¿Vale? ¿Qué tiende a hacer un navegador? Un navegador tiende a, o un social, a quitar la resistencia. Es decir, si yo quiero poder juntarme con muchas personas, quiero cenar con uno, comer con otro, tener muchos contactos, muchas relaciones, tendré que olvidarme o la fuerza, digamos, de conservación la tendré que dejar olvidada. Tengo que abrir mucho el paso para que todas esas relaciones pasen. Entonces me dará igual comer a cualquier hora o comerme un bocadillo o comer con alguien unas tapas en tal sitio porque el foco está puesto en estar con esta persona o con la otra para conseguir determinadas cosas o contactos. O si nos tenemos que quedar haciendo un comité y no organizar aquello, ¿vale? Lo cual en la electricidad, si yo abro, o en la analogía que os he hecho con la hidráulica, con el agua, si yo abro un conducto muy grande, con muchas relaciones, por lógica va a pasar mucho caudal, pero con poco fuelle. Y es lo que pasa un poco con el instinto navegador, lleva un poco al extremo, ¿no? Que en una asociación de
lo que sea, de vecinos, pues si buscamos el consenso, si esperamos a que todo el mundo esté de acuerdo, si hacemos un comité para no sé qué, los sexuales nos cortamos las venas. Decimos, esto se hace así, cojo y lo hago, ¿no? Digamos, las cosas van despacio. Vale, entonces en el social navegador, su fuerza afirmativa, lo que le viene es tener en cuenta eso. Yo quiero que haya paso, que aquí haya relaciones, que haya cantidad, ¿no? Y lo que se le opone es el transmisor, ¿vale? Entonces tiene como esa lucha, que es lo que sí que le preocupa a un social o a un navegador. Le preocupa mucho también su autopromoción, le preocupa, sabe que tendría que darse más a conocer, tendría que promocionarse más o tendría que focalizarse más, pero como el tema del grupo, con el tema 1 a 1, con el tema, digamos, sexual transmisor, se hace en resistencia, ¿no? Pues tienen esa lucha interna. ¿Vale? Si yo quiero que todos mis amigos entren a esa discoteca, pero solo nos dejan entrar a 5 y vamos 10, pues ya tengo que tomar decisiones que a veces pasan, ¿no? A más de tipo one-to-one. Vale, y como hemos dicho, pues la consecuencia, es decir, el nivel de tranquilidad y control que un navegador vaya a tener de su conservación dependerá de cómo gestione su instinto social, o sea, su empuje social y su sexual, ¿vale? Si mantiene equilibradas esas dos partes, podrá tener una conservación bien. Si no, bajo estrés, lo que se tiende es, en lugar del equilibrio, pues a apoyarse en la pata que siempre se utiliza más fuerte y tener ese baile entre positivo y negativo, entre la dualidad de abajo. Vale, también decir que nosotros tenemos un cuerpo físico, al igual que, por ejemplo, una bombilla, está diseñada y tiene un cuerpo físico, ¿no? Y está diseñada para tener una determinada potencia, ¿vale? Si profundizamos un poco más en la electricidad, con la ley de Ohm, podríamos sacar que los voltios por la intensidad, es decir, el empuje que yo consiga meterle a esa situación, si además soy un gran navegador, tendré muchísimo potencial, ¿vale? Seré una persona con mucho empuje y muchos contactos y mucha red. Esa es la potencia, es el voltaje por la intensidad. Pero ¿qué ocurre? Que se dice, no, tenemos un potencial ilimitado. No es cierto, tenemos un cuerpo físico y al igual que las bombillas estamos diseñados con unos materiales que tienen una durabilidad y tienen que funcionar en un balance, en un equilibrio de esas tres partes. Si nos pasamos, pues aquí os pongo un vídeo de un ejercicio que hice con mis alumnos en el cual tenemos cuatro cuerpos físicos, 4 lámparas que están diseñadas para funcionar a 12 voltios de empuje, ¿no? Con una fuerza transmisora de 12 voltios, tienen una determinada resistencia, las 4 igual, esa variable no la vamos a tocar, y el resultado será que va a lucir con más o con menos intensidad la parte de arriba. Y veremos que la primera lámpara la alimentamos con 6 voltios, con poco sexual, poco transmisor, la mitad de lo que necesitaría, tiene mucha resistencia para ese circuito. La segunda la hacemos con 9, la tercera con 12 y la cuarta con 24. Con unos 20, pero de la resistencia que pone no pasan todos. Y vais a ver lo que ocurre, ¿no? Bueno, no vais a ver lo que ocurre porque se ha ido el vídeo de la presentación. Pero bueno, os lo indico en la foto, ¿vale? Si nos acercáramos, una pena lo del vídeo, veríamos como esta bombillita, como buena conservación, brilla muy poquito, ¿vale? ¿Por qué? Porque tiene mucha resistencia para el empuje que le viene, ¿vale? Consecuencia, pues brilla poquito. La siguiente, todavía no tiene todo lo que tendría para su capacidad, brilla un poquito más. La tercera, cuando nos acercamos en el vídeo, se ve que trabaja equilibradamente para lo que está diseñada, las tres partes van bien. Y la cuarta, vamos, brilla como un 8 sexual transmisor y que va a tope, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que brilla, pero si la tenemos más de 5 minutos funcionando, ¡pum!, se funde. Se funde su cuerpo físico, ¿vale? O si no,
se desgasta prematuramente y se daña irremediablemente dependiendo de cuánto tiempo lo tengamos funcionando. Entonces, podemos conseguir desarrollar un gran trabajo si equilibramos esas tres partes. No tenemos un potencial infinito desequilibradamente. Vale, aquí tampoco va el vídeo, pero hemos hecho un experimento de fundir una bombilla directamente para ver cómo su cuerpo físico se desintegra. Y ahí abajo teníamos un fusible también con un vídeo, ¿vale? Que se han perdido los vídeos, perdonad. Que en los circuitos eléctricos, ¿no? Ponemos sistemas de seguridad que son fusibles, que nos van a avisar de que está circulando mucha intensidad por ahí. Nuestro cuerpo también nos va avisando a veces, tiene fusibles. La cuestión es que les tenemos que hacer caso. Bien, en esta analogía que he empezado por poner la base de los instintos para hacer la analogía de que los sexuales o transmisores tienen un voltaje más alto, los conservación tienen una resistencia más alta y los sociales o navegadores tienen una cantidad de intensidad de relaciones y de todo que pueda pasar por ahí más alta, y a partir de los instintos le podemos añadir más ingredientes, ¿vale? Lo que yo propongo es que los que están en la tríada, es decir, si yo estoy en la tríada instintiva, en el 8, 9 o 1, añadiré un poquito más de voltaje a mi instinto, ¿vale? Si estoy en la tríada del pensamiento, como está la seguridad de por medio, añadiremos un poco más de resistencia a nuestra personalidad. De ahí que podemos ver una diferencia, por ejemplo, entre un 8 sexual, un 8 transmisor, ¿no? Y un 7 transmisor, pues el ingrediente de que uno tiene, el mental, el 7 tiene por debajo un poco más de miedo, de seguridad, ¿vale? Tiene cierta resistencia a algunos aspectos que el otro no va a tener. Vale, entonces los ingredientes que añado serían, por un lado, si estoy en una triada, tendré más voltaje, más intensidad o más resistencia, como veis ahí, ¿no? Y además, si soy el extrovertido de mi tipo, de mi triada, perdón, tendré un poquito más de voltaje. Si soy el introvertido, tendré un poquito más de resistencia. Y si soy el centrovertido, tendré un poquito más de intensidad, ¿vale? De ahí que nos sale que, por ejemplo, no lo he desmenuzado todo, ¿no? Pero el 8 sexual, además extrovertido, tiene todo hacia la misma dirección, ¿vale? Y sería lo que en electricidad llamamos, además, un buen conductor, es decir, que todo va, es un material muy conductor. Hay materiales conductores y materiales aislantes. Y si nos vamos al otro extremo, nos vamos al 5, conservación, todo va a la máxima resistencia, con lo cual sería un material, en la analogía con la electricidad, muy aislante. Sería la personalidad más aislada que hay. Y así podríamos ir poniendo todas las personalidades en esa proporción, en esa relación. ¿Vale? Bueno, aquí os he marcado con el rayito las personalidades que añadirían voltaje, es decir, los extrovertidos. El 8, 7 y 2 tienen más voltaje en su triada. El 1, 4 y 5 tienen más resistencia en su triada. Y el 6, 3, 9 serían los que serían más neutros en su triada, con lo cual más asociados al instinto de navegación también, ¿vale? Y ya voy terminando, ¿no? En el juego de la vida, en base a 3, tenemos la parte afirmativa, la parte negativa. He querido poner este cuadro que a mí me gusta bastante, que no sé si se llama así, yo le llamo partida de ajedrez con el diablo, donde tenemos la posibilidad de ver que nosotros vamos a poner en marcha determinadas acciones, dependiendo de los eventos que tengamos fuera, ¿vale? Y ahí es donde nosotros podemos elegir o poner el foco. Para hacer eso necesitamos tener conciencia. Si no, como hemos visto, estamos sometidos a un montón de órdenes de leyes que tienen una gran inercia y son absolutamente mecánicas, ¿vale? Si estamos como este jugador de ajedrez que representaría la parte afirmativa,
pensando que el siguiente movimiento, ¿no? Identificados completamente con esa jugada, pensando que el siguiente movimiento, que será cuando yo encuentre un trabajo, cuando venda esta casa o cuando haga lo que sea, será la solución. La parte negativa, que en este caso es el diablo, que lo tenemos ahí, moverá ficha y nos pondrá una nueva resistencia. Y la tercera fuerza que no podemos ver está ahí, que de vez en cuando nos toca en el hombro, a ver si podemos despertar un poquito más. Y también he sacado, creo que esta ya es la última, penúltima diapositiva, esta parte que nos dice que el autoconocimiento, ¿no? la observación de sí y los esfuerzos conscientes y voluntarios nos ayudan a salir de la mecanicidad, de todas estas tríadas que pesan por encima de nosotros. ¿Vale? Y en esta imagen, que la he sacado de un libro de Uspensky, tenemos como arriba pone que un autómata trabaja bajo presión de influencias exteriores, tiene deseos producidos por el automatismo, pensamientos que resultan de los deseos, voluntades múltiples y contradictorias producidas por esos deseos. Y una persona que tenga un ego equilibrado, una conciencia y voluntad, tendrá una función de pensar que obedece a una conciencia y voluntad en la medida posible propia, porque tenemos leyes por encima y tenemos que ser conscientes que si una ley por encima dice que no, será que no por las buenas o por las malas, como se puede ver también en las leyes universales, ¿no? Y en general hay leyes que están por encima. Pero tendremos funciones de pensar que obedecerán más a la conciencia y a la voluntad, poderes emocionales y deseos que obedecen al pensamiento inteligente, y un cuerpo que obedecerá a los deseos o a las emociones sometidas a dicha inteligencia. Con lo cual, mi propuesta es mirar qué vamos a poner en marcha, mirarlo desde nuestro instinto, desde nuestro centro y desde nuestra extroversión e introversión también, lo que sería el tipo, y ver o intentar predecir qué se nos va a oponer. Y a partir de ahí, utilizando esta propuesta, podríamos ver qué está ocurriendo y de dónde puedo quitar para poner en otro sitio y equilibrar las tres partes. Que sería como aplicar la ley de Ohm a nuestros eventos y a diferentes escalas, ¿vale? Hemos visto en ese triángulo que íbamos construyendo que hay diferentes escalas. Si intentamos solucionar algo de diferente escala, que yo veo que es lo que ocurre mucho cuando empezamos a interpretar, ¿no? Los eneatipos o los comportamientos, etcétera. Una persona puede estar tomando un comportamiento para digamos, resolver algo que está a una escala diferente que nosotros no vemos, ¿no? Y de ahí pueden salir los malos entendidos. Entonces, la propuesta es, podemos medir nuestro balance en un evento a la escala que queramos. Aplica la fórmula para saber cómo equilibrar los eventos externos e internos y analizarlos en base a la ley del 3, los instintos y tu tipo. ¿Vale? Por supuesto, eventos externos y a nivel psicológico, aplicarlo internamente. ¿Vale? Porque eso es lo que se reflejará afuera. Con lo cual nos podríamos hacer unas preguntas de ayuda. ¿Cuánto voltaje le estoy imprimiendo yo a esta situación? ¿Cuánto foco, cuánta acción, cuánta energía, cuánto entusiasmo? ¿Cuánta resistencia le estoy poniendo a esta situación? ¿No? ¿Cómo afectan mis creencias, a mi seguridad, a mi comodidad, a mi zona de confort? ¿Cuánta intensidad se está dando en esta situación? ¿Cómo afecta al grupo, a mi conexión emocional con él? ¿Cómo afectará a mi reputación? Etcétera, etcétera. Y podremos ver que si equilibramos esas tres partes, el resultado pues será por lo menos balanceado. Y este enlace yo creo que lo que voy a hacer es enviároslo porque es muy interesante. Lo voy a poner en el chat. Yo creo que ya por hora. Un segundo. Os voy a poner en el chat un artículo que os recomiendo leer que está relacionado con todo esto que hemos visto. Vale, para que lo veáis luego. Y por mi parte he terminado. Estoy a vuestra disposición. Bueno, pues muchísimas gracias, Aritz. La verdad es que muy interesante.
Me ha recordado a las clases de física mucho tiempo sin pensar en estos conceptos, pero la verdad es que, no sé, me ha resultado muy interesante la asociación de ideas y de conceptos. Bueno, si queréis preguntas, comentarios, yo por mi parte me ha hecho mucha gracia lo del voltaje con los instintivos, con la triada del instinto, era el voltaje, ¿verdad? Porque he oído varios profesores que en el caso del 8, que sería el extrovertido, que decían que hay veces que todos los 8 parecen sexuales por la fuerza que pueden imprimir en algunas cosas, ¿no? Y me ha hecho gracia porque me ha cuadrado bastante con lo que estabas explicando. Preguntas, por aquí hay una persona preguntando que si nos facilitarías el PDF. La verdad es que ha sido mucha información. Estos vídeos, yo creo que Carmo Girao, yo no sé si será un compañero de Brasil o de Portugal. Carmo, te veo por ahí. Sí, de Portugal, de Portugal. Hola. No, he creído, ha sido muy, muy positivo porque ha sido una manera distinta de integrar las leyes de la naturaleza, ¿no? De la mecánica y de la electricidad con el enneagrama, porque todos nosotros somos energía, ¿no? Entonces me ha hecho me sonó mucho en mi cabeza todo. Y entonces mi pregunta que he hecho ahí también en el bate-papo, en el chat, fue que podríamos también decir que tenemos la esencia, el tipo enneagramático, como el ley de 3, ¿no? La esencia, el tipo enneagramático, y luego el ego como una fuerza en que en conciencia nos hace el equilibrio de la polaridad, ¿no? Entre la esencia y el comportamiento del tipo, ¿no? Y también se puede con la energía hacer ahí un equilibrio. No sé si también eso puede pasar. No, me pregunto, dejo en el aire porque se me quedó como a pensarlo. Bueno, eso además abriría otra discusión que está en el mundo del enneagrama, porque no todo el mundo está de acuerdo en que el tipo de personalidad sea el ego. Hay personas que hablan de que el eneatipo es una estructura de personalidad y sin embargo otros profesores abogan por que los diferentes tipos en realidad son estructuras del ego. En tu caso estarías hablando del tipo y el ego como cosas distintas, ¿verdad? Sí, el ego como algo de filtro entre la esencia y el tipo de personalidad. El ego, si nosotros estamos en la personalidad, en la polaridad de la persona, entonces el ego comanda a la persona, pero si estamos en la polaridad de la esencia, el ego ya no tiene tanta fuerza. Entonces actúa como una fuerza, una tercera fuerza en la ley de 3 entre la esencia y el comportamiento. O sea, nosotros tenemos que hacer nuestra vida y tenemos que vestir varias funciones de personas. Y luego tenemos nuestra esencia, que tenemos que tener conciencia. Y el ego, pues, puede equilibrar estas dos polaridades, ¿no? Y entonces, pues, me pasó por la cabeza cuando Aritz habló en estas 3 componentes de 3 fuerzas de la electricidad y que me pareció que toda la naturaleza está así, ¿no? Y nosotros también tenemos que estar así, ¿no? No sé, algo, yo dejo como una duda en el aire, no estoy diciendo nada como sea la verdad, ¿no? Porque no sé, estoy aprendiendo con vosotros. Bueno, Aritz, si quieres... Sí, en cuanto a lo que ha dicho que hay 3 fuerzas que se relacionan, es decir, si las cosas funcionan, si cuando nosotros vamos a la mañana a arrancar el coche le damos y arranca, es porque está en base a las leyes, es decir, está dentro de la ley, si no el coche no arranca. ¿Vale? Vale. Y a partir de ahí,
hay unas proporciones, nosotros no nos lo podemos inventar, no puedes decir, no, pues yo creo que soy más así o más así. No puede ser, si quito de un sitio se pone en el otro. Claro. Entonces, a partir de ahí lo podemos extrapolar a lo que sea. Es decir, si yo quiero o soy muy, muy, muy transmisor o muy sexual, enfrente voy a tener la conservación haciendo resistencia. Siempre es así. Y esas son las dos partes que se van a enfrentar. Sí. O si quiero que por mi vida pase, digamos, muchas relaciones, porque soy un navegador, si quiero que pasen muchas, tendré que hacer o liberar resistencia, es decir, no hago la comida, no hago la compra, me da igual comer en cualquier sitio, y podrán pasar más relaciones y más contactos. Y además, si quiero que pasen más, pues encima tendré que meter fuerza transmisora, hasta que llega un punto que las cosas dan para lo que dan. Tengo que coger esa situación y decir, bueno, ¿qué hago con esto? Lo tengo que equilibrar. Pero es esas tres partes que siempre se están, digamos, confrontando y teniendo su consecuencia. Sí. Por eso he hecho esa analogía también con estos tres personajes que tenemos, ¿no? En nuestro comportamiento, el ego que comanda el comportamiento, pero cuando tenemos conciencia de él, lo manejamos. Y luego tenemos nuestra esencia que nos da nuestra resistencia o no, nuestro voltaje o nuestra ampere. O sea que todo esto está combinado y el equilibrio es que funciona, ¿verdad? Claro, totalmente. Y además tendríamos que tener en cuenta ciertas cosas. ¿A qué escala de tríadas nos estamos moviendo? Porque en ese evento que yo he descrito, veis que cuando no arranca el coche, en ese momento puedo estar actuando más como conservación, por lo que sea. Si el mecánico habla conmigo, puede pensar que soy en conservación, pero estoy dentro de una tríada más grande y más grande. Y eso es lo que habría que ver por un lado. Y luego, en cuanto al ego y la esencia, si nosotros vamos incorporando consciencia y observación en la fuerza que ponemos en marcha, a partir de ahí, y no solo en la fuerza que ponemos en marcha, también Maurice Nicole, que no lo puse, habla de poder prever qué resistencia se me va a poner a esa fuerza que yo pongo en marcha. Eso también está en mis posibilidades. Y a partir de ahí, en la tercera fuerza que va a entrar, no la voy a poder ver, pero sí voy a poder ver el resultado. Y como también se dice como dice Gerardo Smelding, ¿no? Observa tus resultados y a partir de ahí trabaja por abajo. Porque el resultado es el resultado, que es no es causa-efecto, es causa-efecto-consecuencia. Causa, resistencia, consecuencia. Causa, resistencia, tercera fuerza, causa, resistencia, entra la tercera fuerza, consecuencia. Y es en base a 3 todo el rato. ¿Vale? Y en el capítulo 18 también de Relatos de Belcebú, en ese experimento, cuando sacan todo el Okidanok de una especie de cápsula especial en la que están, digamos, Belcebú va explicando cómo su cuerpo, sus centros, empezando por el centro motor, el centro del cuerpo, se van desintegrando y se van deshaciendo hasta ir yendo hacia la esencia, como yo lo entiendo, después el centro emocional, y todo se pone en un primer momento en la mente. Y a partir de ahí, es decir, estamos quitando todas las influencias de las 48 leyes que tenemos por encima de nosotros, a las cuales nos tenemos que atener y que someter. Entonces, yo para mí, ahora cada día es, bueno, voy a ver qué voy a poner en marcha hoy, ¿no? A partir de ahí voy a intuir qué me está haciendo resistencia y voy a ser lo más consciente posible de qué me está impidiendo esto, ¿vale? Porque cuanto más mecánico sea en la acción que yo ponga en marcha, más imprevisible va a ser el resultado y seguramente más confrontativo también en algunos aspectos. Y a partir de ahí, segunda fuerza y ya está. Y esperar que los resultados, ir aceptando los resultados. Vale, ese es... Y esa ley se está dando todo el rato en la electricidad y en todo lo que funciona. Vamos, el tema de la fuerza fuerte también, para mí fue súper interesante, ¿no? Ver, bueno, todo el mundo de las partículas subatómicas y cómo se comportan es súper interesante, ¿no?
Pero la fuerza, pensar que hay una fuerza que nosotros no podemos ver, que está manteniendo unido el núcleo del átomo, y que si juego con ella, ¡pum!, puedo volar una ciudad, ¿no? En cadena es mucha energía. Y una parte que estoy explorando también, pero que no he puesto, es cómo se activa en nosotros esa energía, porque lo que hemos visto con la ley de Ohm es, digamos, cómo circulan los eventos por nosotros, desde que yo lo pongo en marcha, tal, pero de qué campo se me descarga a mí el impulso emocional o el pensamiento para poner en marcha esa energía, y también cómo me cargo, ¿no? Cómo produzco la energía y cómo la consumo. Que también eso es electricidad pura y dura en lo que yo trabajo, ¿no? Bueno, me callo. Muchas gracias, Aritz. Tenemos por aquí alguna pregunta más. Bueno, Ari Furbis dice: muchas gracias por la explicación, muy buena la relación de fuerzas eléctricas en nuestro sistema humano. Respecto a la sonda de Marte, ¿cómo sería la relación con el contenido de la clase? Ostras, espero que tú hayas entendido la pregunta, porque a mí se me escapa. La sonda de Marte, ¿no? Me pierdo, no sé si se refiere a... Al pinchar en el link aparece un artículo de La Vanguardia con una sonda en Marte. No sé si es que el link a lo mejor pasa algo. Bueno, Ariz, un placer escucharte y me ha encantado. Me ha encantado la metáfora que has puesto de la ley de Ohm. La verdad es que yo alguna vez he pensado en las relaciones de la física, de la ley del 3, de la velocidad, el espacio y el tiempo, la aceleración, la velocidad y el tiempo, la energía, velocidad de la luz y masa, en fin, la fuerza, la ley de Newton. Que los físicos todos han buscado la ley del 3, la relación bonita, ¿no? entre tres fuerzas. Pero tu analogía con la ley de Ohm me ha parecido una metáfora maravillosa, explicativa, lo has explicado, bueno, para comprender realmente el funcionamiento de los instintos y cómo la electricidad y el agua en el fondo funcionan de forma diferente o muy similares. Me ha gustado mucho, la verdad que este es el mundo de las metáforas y las metáforas que has utilizado me parece desde el punto de vista didáctico, me parece didáctico y, en fin, para comprender asuntos importantes, ¿no? Y me ha gustado mucho. Enhorabuena. Me encantará hablar contigo de estas cosas algún día. Muchas gracias, José. Bueno, Alex, creo que la pregunta se refiere al artículo que has mandado, que creo que tiene algo que ver con la sonda de Marte, ¿no? Sí, exacto. El artículo que he mandado de la sonda de Marte, la verdad que lo he añadido hoy y creo que es lo que sale al principio, que no está tan relacionado con el artículo, sino con... El artículo viene a hablar de un oncólogo, ¿no? Que, bueno, pues, o me he confundido de artículo, o habla de que al final las personas estamos... tenemos nuestro... Me he confundido. Te has confundido, sí. De hecho, ahí lo pone, ¿no? El título del artículo: se viraliza vídeo de Marte atribuido por error a la sonda Perseverance. Pues me he confundido, perdón, al copiar el enlace. O al cambiar, ya os digo, se me ha desmontado toda la presentación. Ahora lo busco y os lo paso. O sí, os lo paso. Estoy pensando en la intensidad y el voltaje de la sonda, a ver si va por ahí la cosa. Efectivamente, estaba ahí intentando darle al vehículo eléctrico y tal, no sé. A ver si... Gracias. Bueno, por aquí había una pregunta, creo que Victoriano quería hacer, a ver si... Una cosita para añadir a lo que ha dicho José Marcial, que también lo he tenido en cuenta, que es el tema de que el universo se expande en base a la ley del 3. Los eventos van haciendo que el universo se expanda. El universo, todos los físicos dicen que se está expandiendo. Entonces, ahí es donde entra un poco la relación espacio-temporal, la relatividad de esto, y a nivel... Es decir, nosotros buscamos referencias para medir nuestro tiempo, ¿no? No decimos, tengo 43 vueltas del Sol, de la Tierra al Sol. Decimos, tengo 43 años. Pero estamos buscando un reloj
referencias de ese tipo. Entonces, a nivel de la autoobservación, de poner conciencia a lo que nosotros hacemos, cuando se habla un poco del tercer ojo y tal, es tener esa observación también de esa dimensión temporal, a la vez de que me observo a mí mismo, ¿no? Como pongo en marcha algo, tener en cuenta esto, que también lo estoy relacionando, pero como lo ha comentado José, lo comento. Y no sé si voy a poner. Tienes el micro abierto. Bien, muchas gracias porque has puesto luz, has puesto luz a muchas cosas complejas. Lo importante es que has conseguido unir una cosa que me parece que pertenece a nuestra esencia, que es lo sencillo y simple, como es la ley de Ohm, con lo complejo de los resultados que vienen a partir de ahí. Pero me ha llamado la atención una cosa que has dicho al principio, que incluso en el enagrama está la cantidad de tipologías que hay. La dificultad que hay para el ser humano de ser libre, porque queda tan poquito espacio para la libertad, porque son tantas las variables que intervienen, que realmente hay que hacer un gran trabajo, y eso sería para mí mi tarea fundamental, un gran trabajo de toma de conciencia o de inteligencia emocional o de sabiduría para, en medio de ese baremo tan complejo de variables que intervienen, hacer posible lo que se llama el poder yo conectar en mí todas las cuestiones. Y ha habido una apreciación por parte de Carmo, que estoy totalmente, la amiga de Portugal, totalmente de acuerdo con ella. Y es que para mí el ego no es el obstáculo, porque el ego para mí es energía. El niño nace con mucho ego, nace con mucha vitalidad. Es el principio de vida y principio del placer. Lo que ocurre es que luego el ser humano tiene que trabajar o hacer que ese filtro esté lo más limpio posible, esté lo más claro posible, para que aquello a lo cual me ilumina o me lleva, sea yo el dueño de esa realidad. Y en eso consiste la tarea. Entonces, me ha gustado mucho el que hayas planteado esta cuestión desde el punto de vista tan sencillo como la electricidad, porque abre la puerta a un elemento que has nombrado al final, que yo matizaría. Has planteado lo de introversión y extroversión, y lo has unido, me parece, a personalidad, ¿no? Como si fuera la personalidad. Yo he podido, trabajando los tipos de personalidades dentro de esa estructura, creo que hay tipologías que son más propensas a la introyección, o sea, a la interioridad, más propensas a la exterioridad, y luego también hay un tercer aspecto que creo es importante, más propensas a la sociabilización. No es lo mismo exteriorizar que sociabilizar. Y estas tres cosas sí que encajan bastante bien con lo que has planteado a propósito de los instintos, toda la dinámica de los instintos. De modo que creo que abres la puerta con tu trabajo a ahondar más en el enneagrama como elemento de clarificación y libertad. Te doy las gracias porque no me esperaba una cosa tan bonita y tan bien presentada. Gracias. Gracias. Bueno, creo que ahora sí que tenemos, gracias Aritz, el enlace al artículo a que tú te referías, ¿verdad? Sí. No sé si nos quieres comentar algo de este artículo. Bueno, era para que lo vierais porque suponía que sí. El enlace que aparece ahí. Sí. Si lo pinchas, no te va a llevar el artículo y luego desde el navegador ya lo puedes copiar el enlace, porque desde acá creo que no se deja. La pregunta, ahora mismo si lo pincho, ¿ahora qué? ¿Qué me hace? Pínchalo y se te abrirá en el navegador. Ah, perfecto. Muchas gracias. Vale. Estupendo. Bueno, más o menos viene a decir que somos un mini sistema planetario, ¿no? Creados por somos un microcosmos y estamos creados por otros microcosmos que son como mini sistemas planetarios y tal. Lo curioso es que este señor es un médico, vaya, no bastante. Creo que bueno, yo creo que es mejor que lo leáis y ver si lo relacionáis un poco con lo que hemos visto.
Bueno, pues No ¿hay sé si más. alguna pregunta más a Aritz o alguna aportación, observación? Yo, si me permitís, coincido con lo que decía, bueno, lo que ya se ha dicho, lo he puesto en el chat, pero es que me parece excelentísimo, un gran trabajo, así que súper felicidades, Aritz. Gracias. Sí, yo también quiero darte las gracias porque ha ido conectando muchas cosas. Yo estaba diseñando trenes antes de dedicarme al coaching y al enneagrama, entonces el tema de la electricidad lo tengo muy presente, así que me ha aportado mucha claridad sobre también el tema de los instintos y cómo... Vale. Gracias. Vale, yo sí que os pediría si tenéis observaciones o hiláis ideas o cosas que podamos ir sumando, pues estaría bien, porque de momento lo tengo eso en versión super beta, no le he metido. Aritz, compartir tu contacto, puedes ponerlo en el chat, que además no lo hemos dado al principio, o una web, o un correo, o cómo puedan ponerse en contacto contigo. Y oye, cualquier aportación. Por cierto, Karma, lo que preguntabas del PDF, no solemos dar los PDFs, pero lo que sí vamos a hacer es que vamos a colgar el vídeo de esta sesión en YouTube y vais a tener el vídeo, ¿vale? En el canal de YouTube de la asociación, no sé si lo conocéis, A Enneagrama se llama el canal de YouTube. Y en redes sociales solemos anunciar cuando salen los vídeos. Estamos a punto de publicar el Más que 9 que hizo Victoriano hace unos días. Y el siguiente que publicaremos será este. Allí además tenéis todos los vídeos de todos los programas Ágora y de todos los programas Más que 9 que hemos ido haciendo hasta ahora. Bueno, pues... Es el segundo email, ¿eh? Pues el primero me he confundido, le he puesto una T ahí que no tendría que llevar, es el segundo. La segunda dirección. Eso, cualquier aportación de cosas que no os cuadren o que os sirven o que podáis relacionar con eso, pues será bienvenida. Mira, Amanda comenta en el chat que qué triste porque estaba con horario de 17 horas de Brasil y que se perdió la parte principal de la presentación. Amanda, no te preocupes, vas a poder verlo en el canal de YouTube de la asociación. El canal de YouTube se llama Enneagrama, lo estoy poniendo en el chat. Marga, no sé si Débora quiere participar también, que ha abierto el micro. ¿Débora? Sí, claro. ¿Débora? ¿Hola? No, se abrió solo. No, gracias. Ok. Perdón. Pues nada, Aritz, yo también quería, pues un poco también, igual que Ale, pues me retrotrae mi etapa estudiantil, ¿no? Cuando de física, química, matemáticas, tanto en el BUP como luego en la carrera. Y mientras estabas exponiendo la cantidad de ideas que has asociado, ¿no? Los instintos, la ley del 3, todo el tema de los centros, me preguntaba bueno, pues toda esta teoría, la ley de Ohm, todo el tema físico, ojalá alguien nos hubiera metido algo de esto así en una clase de física, de bueno, el poco el juego de palabras que has hecho tú del autoconocimiento, ¿no? Y pues un poco ese juego de, está muy bien saber la ley de Ohm, funciona, para la vida a veces es importante, pero el conocerte a través de ese juego de leyes también hubiera estado muy bonito que en algún momento alguien, algún profesor, alguien nos hubiera metido este pelín de información hacia nosotros, ¿no? Aritz, ¿me oyes? Sí, te oigo. Sí, habría sido estupendo, ¿no? Pero bueno, poquito a poquito, no sé si vamos hacia ahí o no, pero... Ojalá tú en tus clases, en tus clases metes algo de esto, en tus clases con los chavales. Claro, algo así subliminal. Muy bien. Voy dejando caer. Genial. Sí. Pues nada, felicidades. Pues si te parece, despide, Belén. Yo creo que
salvo que alguien quiera aportar alguna cosa más, o quiera preguntarle o comentar algo más a Aritz, yo creo que hasta aquí hemos llegado hoy. Ha estado súper interesante. La verdad es que sí está resultando ser un espacio de innovación, de nuevas ideas, de debate y de compartir. Ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Aritz. Muchas gracias a nuestro ponente. Muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado hoy por vuestras aportaciones y por vuestra compañía. Y bueno, pues esperamos veros muy prontito en el siguiente. Pues sí, deciros que el siguiente evento va a ser Más que 9, el 8 de marzo a las 7 de la tarde, lunes, y esta vez nos toca hablar del 2. Van a participar Gemma de la Rosa y Matías Maceira de Argentina. Y bueno, nos van a dar su versión del 2 y de dos grandes maestros y nada, que os esperamos. Será un encuentro en abierto para socios y no socios. No, este es encerrado, ¿no, Marga? Los dos, sí, encerrado. Para socios... Será encerrado, pero a nuestros compañeros de las afiliadas, de las demás afiliadas latinas de la IA, les mandaremos invitación como siempre para que acompañarnos ese día. Seréis muy bienvenidos. Así que nada, ya os podéis apuntar la agenda, 8 de marzo a las 7 de la tarde. Y nada, Marga, pues ¿cierras? Pues gracias a todos y buenas noches. Cuidaros. Chao.